gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 Muchas bendiciones para todos, amados. Es el pastor Jorge Yusti del Ministerio Palabra y Verdad, y hoy les traigo otro mensaje en vivo desde los estudios aquí de televisión del Ministerio en Hollywood, Florida. Quisiera saludar a los que están conectados en este momento. Está Guidi Merced, está mi hija Guidelis, está Lori desde Cuba, y todos los que se van conectando a medida de que transcurre el mensaje del día de hoy. Quisiera traerle un mensaje de hoy que tiene que ver con algo muy, muy importante en la vida de todos los cristianos. Y lo he titulado el mensaje de hoy, el amor en la adoración. Se basa en el pasaje bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y los versos 23 y 24, que nos dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este, mis queridos hermanos y hermanas, es el amor que siente Dios por nosotros, y debe ser el amor que le debemos dar en agradecimiento y en adoración. Él desea buscar esos adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es lo que representa el amor que nos da
el Padre todo el tiempo. Así es que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra, Señor. Espero que este mensaje que llega a todos los que están conectados en esta noche, Señor, sea de bendición para ellos y que les dé revelación en la alabanza y la adoración, que son símbolos del amor, de la obediencia, del agradecimiento que debemos tener por habernos dado a su Hijo Jesucristo para la limpieza de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te pedimos que nos dirijas esta noche y que me utilices, Señor, como un vaso para llevar el mensaje. Amén y amén. Hermano, en mensajes anteriores hablamos de lo que pasa cuando uno está o quiere buscar la presencia del Señor. Y dijimos en ese momento que debemos estar en santidad para poder nosotros aparecer ante la presencia del Señor. Debemos estar en santidad porque, como el mismo Jesús dijo, que debemos ser santos porque Él es santo. Así es que para poder estar ante la presencia del Señor tenemos que estar en santidad. Y hablamos también de que hay distintas formas que el Señor se manifiesta en su presencia. Vimos que había una presencia que era omnipresente. Esa presencia es la presencia que decimos porque Dios está en todas partes, pues Él es un Dios omnipresente. También está la presencia interior, que es aquella que experimentamos cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones. Pero también hay un tipo de presencia que yo la llamo la presencia manifiesta, que es la presencia que el Señor tiene hacia nosotros cuando se manifiesta en sus obras, cuando se manifiesta en sus bendiciones y cuando se manifiesta en sus milagros en nosotros. Esta última forma de manifestarse en nuestra vida está directamente relacionada a nuestro nivel de santidad. Cuando pecamos nos alejamos de la presencia del Señor porque dejamos dejamos de estar en ese estado de santidad. Y para buscar la santidad o para regresar a ese estado, una de las formas más efectivas de llegar a esa santidad es mediante la alabanza y la adoración. El Salmo 95, el verso 2 nos dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y el Salmo 100, verso 2 nos dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Según vemos en el pasaje de Juan capítulo 4, el verso 23 y 24 que le acabamos de leer al principio, Dios desea que su presencia manifiesta esté con nosotros en todo momento. Y nos dice que Él está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad, y que sean lo que Él se va a placer en tener, que somos los adoradores que vamos en verdad de corazón genuino, de santidad, poder llegar a su presencia para adorarle y alabarle. Cuando leemos este pasaje, quizás pensemos que los que están llamados a adorar y alabar al Señor son solamente los que anteriormente se conocían como los levitas o los salmistas o los miembros del ministerio de alabanza, o quizás alguien que tenga una inclinación o un don musical. Pero yo no vengo a hablarles de ese tipo de alabanza. Si bien es cierto que ellos dirigen y son parte de la alabanza en nuestras iglesias cuando vamos a congregarnos a nuestros templos, también es cierto que nosotros individualmente debemos alabar y adorar al Señor cada vez que vamos a la intimidad con Él en nuestro lugar secreto. Debemos hacerlo antes de orar, debemos hacerlo antes de pedir o antes de interceder por algo o por alguien. La alabanza y la adoración son el vehículo. Esa es la puerta que nos abre para poder llegar a la presencia manifiesta de Dios.
y para que esa presencia manifiesta venga a nosotros y se active el poder y la autoridad que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y es ahí, en nuestra intimidad con Dios, hermanos, que debemos, con un sentido de humildad y de agradecimiento, alabar y adorar a nuestro Dios. Ahora, para lograr esto, nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente para poder, como dice el verso en el capítulo 4 de Juan, adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos lograr nosotros poder adorar en espíritu y en verdad? Esto realmente no está sujeto a si cantamos bien o cantamos mal, si cantamos esta o aquella canción que quizás le agrade a Dios más que otra. Eso no tiene que ver con nada de eso. A mi entender, amados, debemos tener en cuenta estos 4 pasos que les voy a mencionar en adelante, y no son un método determinado, simplemente son unas guías para que de una forma ordenada, sabemos que Dios es un Dios de orden, pero de una forma ordenada, y según nos revela la palabra en el capítulo 6 y el verso 1 al 8 del libro de Isaías, como vamos a ver en un momento, podamos recibir la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas mediante la alabanza y la adoración. El primer paso de esos 4 que les mencioné es la adoración. Debemos adorar a Dios según lo hacen continuamente las criaturas que están en el cielo con Dios. En el capítulo 6, versos del 1 al 4, el libro de Isaías nos dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La adoración a Dios, queridos hermanos, es expresar honor a través del extremo respeto, la reverencia y la devoción a nuestro Dios. Aquí vemos cómo los serafines volaban en derredor de Dios con sus caras y sus pies cubiertos en símbolo de respeto, mientras daban cánticos santificando a Dios continuamente. Y esto era 24 horas al día según nuestro tiempo. El segundo paso, siguiendo el pasaje del capítulo 6 de Isaías, es el paso de la confesión. Luego de la adoración, pasamos al paso de la confesión, siguiendo el orden de este pasaje de Isaías. Y en la confesión debemos entonces confesar antes de comenzar la alabanza para tener un corazón limpio, para que el Señor nos perdone mediante nuestro arrepentimiento y podamos entonces poder estar ante su presencia. En Isaías capítulo 6 verso 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías estaba en esa situación donde estaba en esa visión y comprendió su naturaleza pecaminosa inmediatamente, que era tipo del comportamiento del pueblo de Israel ante la desobediencia y el temor que sintieron luego de que murió el rey Usías, que era el rey que había reinado por el pueblo de Israel en esa época. Pero en vez de callar, Isaías confesó su inmundicia y se resignó a la justicia de Dios, porque decía, ay de mí que soy muerto. Él esperaba que fuese muerto ante la justicia de Dios, pero se sometió a la justicia de Dios, ya que siendo inmundo pudo estar ante su presencia. Lo que nos abre el camino a la santidad, amigos y amigas, es confesar nuestros pecados. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y en el libro de los Proverbios, el Proverbio 28, capítulo 13, nos dice, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos presentarnos al Señor con contrición y con arrepentimiento, confesando nuestros pecados antes de poder ni siquiera alabar su nombre. El tercer paso, amados, es dar acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios porque limpió nuestros pecados. Seguimos leyendo en el capítulo 6 de Isaías, el verso 6 y 7, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, con él sobre mi boca, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. De esta manera, Isaías fue limpio de todo pecado y pudo estar santificado ante la presencia de Dios. El Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Como vemos en el Salmo, debemos entrar con acción de gracias para luego alabarle. Amados, no importa nuestras circunstancias, no importa nuestros problemas o la situación actual en que estamos, en medio de esta cuarentena, de este coronavirus, o cualquier situación, sea situación financiera, sea una situación de problemas relacionales con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestro empleador, con nuestro jefe, con cualquier situación, debemos siempre estar agradecidos al Señor porque vimos la luz del día esta mañana cuando nos despertamos. Estamos saludables, tenemos nuestra familia. Debemos darle gracias por los amigos, por los hermanos en la fe, por la salud y por todas estas cosas que damos por sentado y que son parte de la recompensa que el Señor nos dio con el regalo inmerecido que fue su muerte en la cruz por nuestros pecados. En adición a esto, en la carta a los Hebreos, capítulo 2 y verso 28, nos dice la palabra: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El temor, como ya sabemos que habla este pasaje, este verso, no es temor de miedo, como muchos piensan que hay que tenerle miedo al Señor. El Señor no quiere que tengas miedo, el Señor quiere que tú le demuestres amor. El temor a que se refiere es reverencia, respeto, sometimiento a su autoridad, para que entonces con todo ese temor y la reverencia, así como los serafines se cubrían la cara y se cubrían los pies para poder estar ante la presencia de Él en una forma reverente, así nosotros hagamos lo mismo y poder disfrutar de esas recompensas, de ese beneficio, de esas bendiciones que tiene para nosotros en el Señor. Y el cuarto y último paso para acercarnos a la presencia de Dios en alabanza es la súplica. Y la súplica es pedirle al Señor sin temor y arrebatar la bendición. El capítulo 6 de Isaías y el verso 8, el final, el último verso, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fíjate que ya Isaías había perdido el temor, el miedo, porque había confesado su pecado, porque había sido perdonado, se había arrepentido, había perdonado, había hecho la adoración al Señor y ya estaba listo para recibir esa bendición, pero él no se sentó a esperar por la bendición. Cuando él escuchó que el Señor dijo: ¿a quién vamos a enviar?
él inmediatamente dijo, heme aquí, aquí estoy. O sea, él arrebató la bendición, queridos hermanos, y nosotros debemos hacer también así. Dice la palabra que el Señor Jesús, cuando estaba, le dijo a sus discípulos que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan las bendiciones. Los violentos no quiere decir los que reparten violencia y fuerte, como dicen en mi país. Los violentos lo que quiere decir es que los que son los arrojados, los arraigados, los que se lanzan a reclamar las bendiciones del Señor. Y así es como Isaías hizo cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. Luego de esos 3 primeros pasos, Isaías pudo arrebatar su bendición y servir al Señor al pedirle que lo enviara a él para llevar la misión que Dios tenía en mente para el pueblo. Tienen que acordarse, si pueden leer el capítulo completo del 6, el pueblo estaba a la deriva porque el rey Usías había muerto. Y entonces, en esa visión, Isaías se encontró ante la presencia del Señor mientras el Señor o la Santísima Trinidad estaba contemplando qué hacer ante la situación de ese pueblo en ese momento. Y ahí fue cuando Isaías dijo, envíame a mí, heme aquí. Y el Señor entonces le dio las instrucciones específicas luego a Isaías para qué era lo que tenía que llevar como mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel. Así que para concluir, mis amados, estos 4 pasos son la adoración, la confesión, la acción de gracias y la súplica. Y como yo he dicho en otras ocasiones, aquí nosotros en la tierra estamos en un ensayo. Esto es una práctica aquí en la tierra, para cuando estemos en la presencia del Señor, ante su trono, podamos adorarlo como Él quiere que sea adorado verdaderamente, en espíritu y en verdad. Cuando lleguemos allá y estemos frente a nuestro Señor, ya no tendremos que suplicar, ya no tendremos que pedir, ya no tendremos que orar, simplemente adorarlo y alabarle continuamente, como lo hacen todas las criaturas que están en el reino de los cielos. Y amados, como siempre termino, yo les hago una invitación a todos aquellos que aún no conocen la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesús, para que lo reciban en sus corazones. Dice la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versos 23 y 24, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, en otras palabras, siendo hechos rectos, gratuitamente por su gracia, mediante la gracia de nuestro Señor Jesús, y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero si hace lo que dice Romanos también más adelante en el capítulo 10, verso 9, que nos indica que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es por obra, no es porque eres buena gente, no es porque te llevas bien, no es porque vas a la iglesia una vez cada domingo. Es si aceptas y proclamas por tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y lo crees en el corazón que Él murió en la cruz, resucitó y pagó el precio de tus pecados en esa cruz por la sangre que derramó. De esa es la única forma, amado, que puedes ser salvo. Así es que si decides aceptarlo, solo tienes que repetir conmigo esta corta pero poderosa oración. Puedes cerrar los ojos y decir: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque he comprendido cómo debo adorarte y alabarte, cómo debo mantenerme en santidad para estar en tu presencia. Y te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies, que así como a Isaías le pusiste un carbón encendido en los labios para limpiar sus pecados, así conmigo limpies mis pecados y pongas mi nombre en el libro de la vida.
para tener vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. También invito a los que se han apartado de la presencia de Dios para que hagan estos 4 pasos que hemos visto. Mediante la alabanza y la adoración regresen entonces a los caminos de la santidad y hacia la presencia de nuestro Señor. Y también termino saludando a los que se conectaron, que hay varios. Está mi amiga Tibisay García desde Venezuela, muchas bendiciones. Nancy Niño también. Tibisay está aquí en Miami, pero es venezolana. Nancy Niño está en Venezuela, muchas bendiciones. La pastora Iris García, te bendigo. Pastora Lourdes Rivera, también, muchas bendiciones, dice saludos, Dios te bendiga. Nestalí, mi sobrino, muchas bendiciones para ti también. Dolores Piñero, muchas bendiciones. Nicolás Álvarez, muchas bendiciones para Nicolás. Emanuel Arevalo también. Miriam Justi, es prima también. Esther Villalonga, muchas bendiciones para Esther. Mi hermana Alba desde Puerto Rico. Martica Betancourt también está con nosotros. Maricela Tadeo, muchas bendiciones allá en Canadá también. Y mi hija Guidelis y su mamá Guidi Merced, muchas bendiciones para todos. Y los que no he saludado, les envío un saludo y muchas bendiciones y los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy buenas noches.